Bueno, la clase de hoy de química cosmética va a ser sobre soluciones y lociones. ¿Sí? Acá les pasamos. Soluciones y lociones. En química, o sea, una disolución o solución es una mezcla homogénea a nivel molecular o iónico, ¿sí? De dos o más sustancias que no reaccionan entre sí. Las soluciones y lociones son formas homogéneas, monofásicas y líquidas en las que se disuelven uno o más componentes del cosmético, por ejemplo, el agua de colonia, el quitaesmalte, ¿sí? Por eso yo les puse ahí, son formas cosméticas líquidas constituidas por uno o más activos solubilizados en un vehículo o excipiente acuoso u oleoso, donde los aditivos, que son los conservantes, colorantes, correctores, perfumes, se encuentran perfectamente disueltos, ¿sí? Constituyen un sistema homogéneo. Acá les puse ejemplos: tónicos, lociones capilares, faciales, herbáceas, astringentes, post-afeitado, post-depilación, desodorantes, ¿sí? O sea, por ejemplo, lo que yo les decía, el quitaesmalte, o sea, es un líquido, ¿sí? Vamos a decir, homogéneo, no tiene que se nota, por ejemplo, que tenga burbujas o tenga otras partículas, ni nada, es un líquido, ¿sí? Donde yo, o sea, me lo paso sobre las uñas con el esmalte y lo saco. Le puse, por ejemplo, agua colonia, ¿sí? O sea, yo me lo pulverizo y demás y ya está. O sea, yo no noto en el envase que está dividido los ingredientes. Y acá les puse el ejemplo, por ejemplo, de un suero, ¿sí? Acá también tienen ejemplo de lo que son aguas colonias. Las materias primas del vehículo es acuoso o hidroalcohólico, ¿sí? Agua, alcohol, glicerina, propilenglicol. La parte oleosa puede ser aceite mineral, vaselina, aceites vegetales, silicona, ¿sí? Pero es una mezcla homogénea, ¿sí? O sea, no se diferencian los distintos activos. Geles, ¿sí? O sea, un gel es un sistema, vamos a decir, coloidal, o sea, que es una mezcla, ¿sí? Que se parece a las soluciones homogéneas, pero no lo son cuando yo lo miro al microscopio, ¿sí? Los geles presentan una densidad similar, ¿sí? A los líquidos, sin embargo su estructura se asemeja más a la de un sólido. Por ejemplo, el gel de gelatina que nosotros usamos para comer. Entonces yo también acá les puse. Los geles son formas semisólidas, ¿sí? Sistemas coloidales, o sea, acuérdense que coloidal quiere decir, son mezclas que favorecen una solución, que se parecen a una solución homogénea, pero sin embargo al microscopio no lo son, que se obtienen a partir de un líquido y un agente gelificante que imparte viscosidad al producto formando redes tridimensionales, o sea, le da textura, ¿sí? Dureza, ¿sí? Los geles obtenidos a partir de agua o soluciones acuosas se denominan hidrogeles, ¿sí? El hidrogel térmico, ¿sí? El hidrogel, por ejemplo, máscaras faciales, pero el que más se ve es el hidrogel, por ejemplo, que se pone corporal. Los geles obtenidos a partir del agua o soluciones acuosas se denominan hidrogeles. Cuando el líquido a gelificar es una fase oleosa, se denomina lipogel, ¿sí? O sea, hidrogel es el que se disuelve en agua. Lipogel es cuando tiene más una parte oleosa, ¿sí? Que obviamente no se disuelve en agua. Generalmente los lipogeles tenemos estos que nosotros los podemos colocar, ¿sí? Y salimos a caminar o demás, ¿sí? O sea que absorbe, ¿sí? Vamos a decir, la temperatura del cuerpo lo absorbe. El hidrogel no, el hidrogel, o sea, llega un momento que vamos a decir, se desintegra con el agua, ¿sí? Y vamos a decir, se transforma, o sea, se disuelve en el agua. El otro no, el lipogel, el ejemplo, vamos a decir, común es cuando yo me coloco un lipolítico que viene tipo forma gel, que es térmico, y con vamos a decir, la actividad que yo haga, caminar, gimnasia, o lo demás, con la temperatura se absorbe. Entonces acá le puse ejemplos: gel reductor, gel frío, ¿sí? Gel fijador capilar. Esos son los ejemplos de geles. La materia prima que tiene la mayoría, o sea, del vehículo, son el carbómer, psicopolímeros de acrilato, crosspolímeros, sales de acrilatos, poliacrilamidas, cepigel, ¿sí? Los sistemas acuosos tienen agua, propilenglicol, glicerina, y los oleosos tienen mineral oil, siliconas, aceites vegetales, ¿sí? Pero, por ejemplo, los geles, vamos a decir, los que nosotros más manejamos, son, por ejemplo, los geles reductores, en los masajes, ¿sí? El gel frío, que actúa como, obviamente, cuando yo hago un masaje, que queda la piel caliente, le pongo un gel frío y obviamente, vamos a decir, el calor con el frío hacen que
vamos a decir, se disuelvan los adipocitos. Gel fijador capilar, el que se pone en el cabello, ¿sí? Los tipos de geles, tenemos, bueno, los hidrogeles que yo les había hablado recién, que son acuosos, que son una red de cadenas, ¿sí? De polímero hidrófilo en forma coloidal, en lo que el agua es el medio de dispersión, ¿sí? Los hidrogeles son muy absorbentes, que puede contener, vamos a decir, más de un 99.9 de agua, y pueden ser polímeros naturales o sintéticos, ¿sí? O sea, los hidrogeles también tienen un grado de flexibilidad muy similar al tejido natural debido a su contenido de agua significativa, ¿sí? Tenemos los organogeles, que son los orgánicos, ¿sí? Los que hay ahora, que son similares a los hidrogeles, pero con un disolvente orgánico como medio dispersante, como yo paso, en lugar de agua. Tenemos los cerogeles, que son sólidos, son geles sólidos que han, vamos a decir, que han perdido o se les ha extraído el disolvente. Algunos ejemplos de cosméticos en esta forma de presentación, estos que les nombré ahora, son por ejemplo el shampoo, el gel de baño, el after sun, o sea el bronceado, o sea el que le ponemos después de cuando uno se broncea, gel fijador, el gel labial. Esos son ejemplos, por ejemplo, de los organogeles, cerogeles y demás, ¿sí? Ahí les puse lo que son las materias primas de los vehículos, que la mayoría son obviamente así, vamos a decir, sintéticos, y tenemos en la parte acuosa, que se le agrega propilenglicol y glicerina, y en los oleosos mineraloides, siliconas, aceites vegetales. El resto que está acá arriba, que les puse carbómer, copolímeros de acrilatos y demás, son todos, vamos a decir, el vehículo específico, ¿sí? Que llevan. Emulsiones, ¿sí? Acá les puse, son un sistema homogéneo constituido por dos o más líquidos no miscibles, agua y aceite, más un tercer compuesto llamado tensioactivo. Emulgente o emulsionante que disminuye las fuerzas de repulsión de las fases no miscibles. Dicho de otra manera, las emulsiones están constituidas por una fase interna o discontinua dispersa en la fase externa o continua, ¿sí? Estabilizadas mediante tensioactivos o emulgentes. Estos últimos pueden ser aniónicos, catiónicos, no iónicos o anfóteros, dándole características peculiares a cada emulsión. Se los traduzco, ¿sí? Son sistemas heterogéneos, o sea, yo veo, ¿sí? En el envase que se puede diferenciar, vamos a decir, los activos, ¿sí? Pueden tener, vamos a decir, dos o más fases líquidas. Están constituidas por una fase continua, que puede ser hidrófila o lipófila, y una segunda fase dispersa, ¿sí? En la primera, bajo la forma de finísimas partículas. Son estos que tienen, por ejemplo, que hay que agitar, ¿sí? Y por ejemplo, vos ves, por ejemplo, que cuando está en reposo el producto, que por ahí tiene, vamos a decir, brillitos o nanosferas o perlitas abajo, que uno cuando lo sacude, después queda todo homogéneo y se lo puede pasar. Bueno, finísimas partículas que se mezclan entre sí, separándose por una interfase lo más pequeña, ¿sí? Para aumentar la estabilidad sin reducir la interfase, se precisa rebajar la tensión entre las fases mediante emulgentes o tensioactivos. Yo acá les puse, las emulsiones más habituales son las que se presentan en forma cosmética de crema, ¿sí? La emulsión viscosa, o por ejemplo, o de leche. Pueden ser oil water, ¿sí? Aceite con agua, pueden ser water oil, agua con aceite, o water, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Water, oil, water, que son múltiples, ¿sí? O sea, las microemulsiones, a diferencia de las emulsiones, son sistemas termodinámicamente estables, ¿sí? O sea, ejemplos de hecho de limpieza, de maquillantes, cremas hidratantes, cremas emolientes, enjuagues capilares, protectores solares, ¿sí? Las materias primas del vehículo, cuando es fase acuosa, ¿sí? Water, es agua, propilenglicol, glicerina, carbómer, gomas naturales, derivados de la celulosa, ¿sí? Fase grasa u oleosa, el oil, ¿sí? Ser autoemulsionable, aniónica o catiónica, vaselina líquida, lanolina, derivados de siliconas, emolientes orgánicos, ¿sí? Perdón, triglicéridos, caprílico, cáprico, aceites vegetales, ceras vegetales. Ahí les puse más ejemplos, más o menos lo más común que hay en emulsiones, ¿sí? Acuérdense que las emulsiones, hay variedades que ahora vamos a hablar de emulsiones, pero, o sea, son, vamos a decir,
tienen dos fases, acuosa y oleosa, ¿sí? Que son las que nosotros usamos para los distintos biotipos cutáneos, ¿sí? Para los cutis secos es oil water y para los cutis grasos es al revés, water oil. O sea, las presentaciones son, que yo a simple vista las puedo ver, vamos a decir, homogéneas, ¿sí? O las puedo ver que están diferenciadas, ¿sí? Vamos a la fase acuosa de la fase oleosa, yo sacudo, ¿vieron cuando hay que sacudir algunos o agitar? Entonces cuando yo lo vuelvo a mirar está todo unido y lo puedo trabajar. Las emulsiones, a ver si sigue acá. Bueno, las emulsiones tenemos las que son emulgentes, que son los que orientan el sentido de las emulsiones. Si el tensioactivo, vamos a decir, tiende a ser hidrófilo, o sea, agua, la emulsión será de aceite en agua, pero si el tensioactivo es pilófilo, la emulsión será al revés, ¿sí? Por ejemplo, agua-aceite. Entonces tenemos, el ejemplo más común son las cremas de leche, ¿sí? Las cremas, las cremas cualquiera, emulsión o crema durita, y las que son leches, ¿sí? Emulsionantes, que pueden ser ya una leche de limpieza o una leche tonificante, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, las emulsiones cosméticas también pueden ser fluidas, como las leches, cremosas, como las cremas. La funcionalidad a nivel de la piel es variada, porque pueden realizar funciones, vamos a decir, detergentes, de limpiar, hidratar, nutritivas, ¿sí? Dependiendo obviamente de la composición y las propiedades de las sustancias funcionales, obviamente, que contienen, ¿sí? O sea, hay distintas emulsiones, ¿sí? Acuérdense, para desengrasar, por ejemplo, lo que es leche de limpieza, que hoy ya poco y nada se usa, tenemos emulsiones, por ejemplo, nutritivas, hidratantes, emulsiones calmantes, o sea, hay variedad, ¿sí? Según la función que se quiera conseguir. Las emulsiones cosméticas también son sistemas bifásicos, muy apreciados en cosmetología debido obviamente a la gran versatilidad, en el sentido que la podemos usar combinando distintos biotipos cutáneos, ¿sí? Para dar un ejemplo de un sistema bifásico, vamos a decir que hay que pensar en una mezcla de agua y aceite, ¿sí? Dado que los dos son líquidos, ¿sí? Obviamente tienden a estar separados, no se pueden unir, ¿sí? Entonces yo veo las dos fases. La fase oleosa significa que cualquier sustancia que se comporta como el aceite hacia el agua, y la fase acuosa significa aquellas sustancias que se comportan como el agua hacia el aceite. Tenemos acá las emulsiones tipo las directas oil water, fíjense lo que es el aceite, ¿sí? La fase dispersa, la lipofólica, fíjense, ¿sí? La fase continua es la hidrófila, fíjense. Oil water, el vehículo es el agua, vamos a decir, y lo que es el aceite está disperso. Al revés, ¿sí? Water oil, ¿sí? Es vamos a decir, la fase más importante es el aceite, ¿sí? Y fíjense, las moléculas de agua están separadas. Después tenemos las múltiples, que es agua, aceite, agua, ¿sí? Donde fíjense que la cantidad de agua es casi lo mismo que la cantidad de aceite. Por el tamaño de la micela tenemos emulsiones que son igual a 10.6, fíjense así, y las microemulsiones, estas vendrían a ser las naranjitas, ni se ven, porque son microemulsiones, o sea, no las podemos ver con microscopio, ¿sí? Pero no a simple vista. Emulsión manto hidrolipídico, ¿sí? Nuestra piel forma una emulsión natural que llamamos manto ácido emulsionado o film hidrolipídico, ¿sí? A partir de las secreciones de sudor y sebo de las glándulas sudoríparas y sebáceas respectivamente. En una piel normal el pH del manto hidrolipídico es levemente ácido, entre 4.5 y 5.9. Por eso es importante saber el pH, por ejemplo, de ácidos, el pH, por ejemplo, vamos a decir, de la piel de cada uno, ¿sí? Entonces, o sea, cuando yo hago, por ejemplo, un peeling, tengo que tener en cuenta el biotipo cutáneo, ¿sí? Y obviamente el pH del producto que yo quiero usar para que me haga el efecto, por ejemplo, si es un peeling de descamación, un pH de 2.5, vamos a decir como mínimo en el producto. Si yo uso, por ejemplo, un producto en un pH 4, que yo compro un pH 4,
o 5, no me va a hacer, por ejemplo, si yo quiero hacer un peeling, no me va a hacer un efecto de descamación porque el pH del producto es mucho más alto, ¿sí? ¿Qué hago yo cuando tengo que acomodar el pH del biotipo cutáneo? ¿Sí? O sea, lo que yo hago es una limpieza, una exfoliación, ¿sí? Y obviamente cuando la piel ya está, vamos a decir, alterada, cuando yo hago un peeling, ¿sí? Acuérdense que el peeling es una alteración que yo hago de forma, vamos a decir, controlada sobre la epidermis. Después cuando yo retiro el producto tengo que colocar alguna loción o demás que me recupere el pH de la piel. Entonces, el tema de lo que es el manto hidrolipídico, sí que ya lo hemos hablado, sabemos que cuando hay equilibrio entre glándula sudoria y parásitas sebáceas, ¿sí? El manto hidrolipídico, o sea, o la piel es normal, ¿sí? Cuando ya hay diferencias entre lo que es vamos a decir, la producción de sebo y vamos a decir lo que es glándulas sudoríparas, cuando ya hay un desequilibrio, hay pérdida de agua o hay más segregación de sebo. Entonces, cuando hay pérdida de agua, el biotipo seco, cuando hay más segregación o más producción de sebo, es justamente piel grasa y obviamente los derivados de cada uno, ¿sí? ¿Qué son las suspensiones? ¿Sí? Las suspensiones, les puse ahí, son dispersiones de partículas insolubles, ¿sí? Se encuentran en estado sólido, en un excipiente líquido o semisólido. Deben agitarse antes de usar porque no poseen tensioactivo y en reposo se separan las fases cuando el vehículo es un líquido, ¿sí? O sea, en química, suspensión es una mezcla heterogénea, distinta, ¿sí? Formada por un sólido, un polvo y o pequeñas partículas no solubles, que se dispersan en un medio líquido. Cuando uno de los componentes es líquido y los otros son sólidos suspendidos en la mezcla, son conocidas como suspensiones mecánicas, ¿sí? O sea, de igual manera, vamos a decir que este tipo de suspensiones puede promover distintas formas de energía para la elaboración de mezclas homogéneas, ¿sí? Y coloides distintos entre sí. El más ejemplo, ahí le puse los ejemplos justamente, maquillaje fluido, las bases, ¿sí? Los exfoliantes mecánicos, los scrub, esmaltes para uñas, se suspenden pigmentos y lacas, colorantes insolubles, esferas de polietileno. O sea, por ejemplo, lo que hay, vamos a decir, lo que es un ejemplo más fácil, la base que yo me coloco, ¿sí? O sea, la tengo que agitar y después colocarla, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que yo a simple vista puedo diferenciar, ¿sí? Puedo diferenciar lo que es la parte sólida de la líquida, son los productos que yo tengo que agitar para usar. Vieron que el esmalte también dice, hay que agitarlo o moverlo antes de pintarse. Lo mismo pasa, por ejemplo, con lo más conocido, ¿sí? Las bases de maquillaje. Las materias primas del vehículo, para la mayoría, fíjense acá también les puse el scrub, también es como ejemplo justamente de que se pueden ver los productos separados, o sea, los activos separados. Kaolín, talco, bentonita, ¿sí? Dióxido de titanio, óxido de zinc, derivados de celulosa, agua, glicerina, propilenglicol, agua de rosas, acetato de butilo, nitrocelulosa, son la mayoría de los que están formados lo que son las bases, los maquillajes, ¿sí? Más que nada los maquillajes, ya sea faciales o lo que es manicuría, o sea, esmaltes y demás, y después las cremas que el ejemplo más, vamos, el básico es el scrub, donde yo puedo separar, o sea, yo paso la pulidora, está puede estar en una leche, puede estar en una crema, sí, puede estar en un gel donde yo lo paso y tengo los scrubs, justamente las partículas de cuarzo, que pueden ser finas o gruesas, que es el que me hacen, obviamente, raspado en la piel para sacarle lo que es la grasitud, células muertas y demás. Biotipo cutáneo según el manto hidrolipídico, ¿sí? Clasificación de la piel según manto hidrolipídico. Piel seca, o sea, ¿qué producto yo puedo usar? ¿Sí? Cuando yo tengo que comprar, ¿sí? Entonces yo tengo que leer el INSI y ahí me fijo, ¿sí? ¿Qué es lo que yo puedo, vamos a decir, comprar para los distintos biotipos cutáneos, ¿sí? Que yo tenga? Por ejemplo, los tipos de emulsión. Los tipos de emulsión pueden ser para piel seca, oil water, ¿sí? Para piel normal, lo mismo, oil water. Para piel grasa tiene que ser al revés, water oil. ¿Sí? Porque si no, lo que yo voy a hacer es poner más grasa en una piel que ya está grasa. Epidermis, perdón, tipo de emulsiones. Acá tenemos piel seca, normal y grasa. El tipo de emulsión pueden ser oil water o water oil. Epidermis, si la epidermis es, vamos a ver, a lo que es piel seca,
El tipo de emulsión que tiene que podemos usar nosotros es oil water, porque obviamente tiene pérdida de agua, lo que es piel seca, entonces yo la tengo que, vamos a decir, equilibrar, entonces los productos que yo uso son oil water. Obviamente que la epidermis es fina, la secreción sebácea es escasa, y el tamaño del poro es pequeño. Acuérdense que la piel seca es la que más fácil, vamos a decir, se fotodaña, ¿sí? Y que obviamente es la que más, por ejemplo, se marcan las arrugas y demás. En una piel normal, el tipo de emulsión obviamente es oil water, la epidermis es normal, la secreción sebácea es media, y el tamaño de poro es normal. En una piel grasa el tipo de emulsión es water oil, ¿sí? Tenemos una epidermis gruesa, una secreción sebácea alta, y los poros obviamente están dilatados. Eso es para tener en cuenta, ¿sí? Cuando yo veo un biotipo cutáneo, yo tengo que saber interpretar, ¿sí? O sea, qué le falta, qué le sobra, ¿sí? Qué necesidades tiene para poder elegir el producto que corresponda para que obviamente los protocolos me resulten bien. Acá les puse, cuando las secreciones de nuestras glándulas son deficientes o excesivas, podemos alterar el manto hidrolipídico, ¿sí? Las sustancias activas funcionales, como los esfoliantes, con pH 3.5 en promedio, ¿sí? Estamos hablando de esfoliante, e higienizantes, también pueden alterar la integridad del manto hidrolipídico y su función de barrera se verá afectada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo uso productos que no son adecuados para el biotipo cutáneo, yo altero lo que es el manto hidrolipídico, y cuando yo altero el manto hidrolipídico, o sea, la función de la barrera, que es de protección, yo la altero, ¿sí? Entonces, obviamente, los resultados en el protocolo que yo haga del tratamiento que sea, cuando yo uso productos que no son adecuados al biotipo cutáneo, yo altero lo que es el manto hidrolipídico, ¿sí? Y al alterar el manto hidrolipídico se altera lo que es la barrera de protección. Entonces yo puedo dar lugar a infecciones, ¿sí? Puedo dar lugar a que la limpieza no sea buena y obviamente haya más acumulación de células muertas, y donde no se ven los resultados. Por eso es importantísimo saber de química cosmética cuando yo tengo que reconocer el biotipo cutáneo y productos que yo puedo usar, ¿sí? Para que los protocolos sean exitosos, cualquier tipo de protocolo, ¿sí? Porque en los protocolos usamos desde higienizantes, exfoliantes, ácidos, ¿sí? Usamos lociones, usamos máscaras, usamos lo que son sustancias activas inteligentes, por ejemplo, vamos a nombrar exosomas, podemos nombrar también, por ejemplo, vitamina C soluble, podemos usar también lo que es cremas con retinol, ¿sí? O distintos activos, pero yo tengo que tener idea del biotipo cutáneo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo hago una limpieza, una higiene, una limpieza, una exfoliación y, por ejemplo, un peeling, ¿sí? Si yo estoy usando productos inadecuados, yo altero el manto hidrolipídico, y lo que coloque después no me va a servir, ¿sí? Porque ya hice mal de entrada, ¿sí? Lo que es el tratamiento. Entonces, los productos que yo tengo que usar tienen que corresponder al biotipo cutáneo que yo voy a trabajar para que el tratamiento sea efectivo, porque donde yo me equivoco de entrada usando productos equivocados, ¿sí? Por más que sea un peeling y demás, yo todo lo demás que vaya colocando, ¿sí? E incluso todo lo que yo coloque en aparatología, al errar yo los productos, vamos a decir, de limpieza y exfoliación, ¿sí? Al yo equivocarme, lo que yo no tengo es una apertura de lo que es la piel, ¿sí? No tengo la permeabilidad de la piel, entonces todo lo que yo haga no tiene efecto, ¿sí? Dentro de lo que estamos hablando también de suspensiones, tenemos los polvos volátiles y compactos, les puse sustancias sólidas finamente divididas y tamizadas, que pueden presentarse sueltos o compactados a presión con la ayuda de una sustancia ligante, incluso puede ser backing jet, o sea, son las sombras, ¿sí? O sea, son sustancias sólidas que yo tengo que hacer esto, ¿sí? Para pasármelas. Tenemos lo que es maquillaje compacto, el rubor, ¿sí? Los polvos para bebés, polvos pédicos, ¿sí? Sombra de ojos, polvos translúcidos. Esos son los polvos volátiles y compactos. Quedan en la epidermis, ¿sí? Quedan en la epidermis. No es que yo, o sea, lo puedo pasar. O sea, quedan en la epidermis porque son compactos. También puede ser las bases que se usaban antes, que venían
como se llama, como si fuera el rubor, que me pasaba con una esponjita en todo, ahora vienen las fluidas, pero tenemos de ejemplo de polvos volátiles y compactos, todo lo que es sombra, rubor, acá les puse, ¿ves? Los polvos que generalmente se tienen para hacer las sombras, ¿sí? Las máscaras también, ¿no? Las máscaras, por ejemplo, las termales, las máscaras que vienen, que yo después para retirarlas una vez que se seca con la temperatura de la piel, las tengo que pasar bastante agua. Entonces por ahí les puse, como ejemplo, generalmente es el maquillaje, ¿sí? Polvo volátil, sombra para ojos y demás. Materias primas del vehículo, talco, estereatato de magnesio, zinc, siliconas, almidón, lo que puse acá, hidrofóbicamente modificado, el dry floor. Dry floor quiere decir cuando yo lo coloco, ¿sí? No se nota, enseguida lo absorbe, vamos a decir lo que es la epidermis. ¿Qué es lo que absorbe la epidermis? Si es un cutis graso, lo absorbe enseguida. Si es un cutis seco, me queda ahí sin disolver y se ve. Yo me río y se agrieta. Y por último, bases barrera, pomadas, ungüentos, ¿sí? Constan de una base en una sola fase oleosa, fíjense que acá les puse ungüentos, en la que se pueden dispersar sustancias líquidas o sólidas, pueden ser lipófilas o hidrófilas, ¿sí? O sea, les puse bases barrera y pomadas ungüentos, que es lo que más se usa. Ahí les puse lo que es lápiz labial, hipogloss, perdón, la marca, ungüento, que es una crema, ¿sí? Que por ejemplo se pone en la colita de los bebés, o cuando nosotros tenemos alguna lesión elemental, generalmente se usa mucho en psoriasis. Ungüentos, las que por ejemplo se ponen para el dolor de garganta, que se le pone una franelita caliente, ¿sí? Vamos a hacer unos ejemplos cotidianos. Obviamente son oleosas, o sea, yo la miro y yo veo que es aceite, ¿sí? El ungüento es aceite, o la miro y yo veo que es una crema pesada, o en el caso de la barra, ¿sí? De lo que es el lápiz labial, yo la puedo ver y diferenciar, que es compacta, ¿sí? Entonces por ahí acá les puse, constan de una base en una sola fase oleosa, en la que se pueden dispersar sustancias líquidas o sólidas. Entonces acá tenemos los distintos ejemplos. ¿Cuáles son los vehículos de estos ejemplos que vimos? Cera candelilla, cera carnaúba, cera de abejas, oso querita, cera rétamo, aceite de ricino, siliconas, lanolina, derivados de parafina. Estamos hablando ahora de todo lo que es soluciones, lociones y suspensiones, también hablamos de geles. Es todo lo que nosotros vemos en, vamos a decir, cosmética, cosmetría, o que también vemos en lo que es venta libre, así que por ahí nosotros no usamos, pero vemos que hay en todo lo que es venta masiva, ¿sí? Los productos que nosotros usamos no son de venta masiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? O sea que yo todos los productos que tengo que usar en mi profesión, en nuestra profesión, son productos que vienen específicamente para profesionales, ¿sí? Donde yo tengo que presentar una credencial y demás, que yo estoy, vamos a decir, demostrando, ¿sí? Que yo puedo y sé cómo usar los productos que yo quiero comprar. Estamos hablando de, por ejemplo, ácidos, sueros y demás. Son todos los productos que nosotros tenemos que usar, son de, vamos a decir, uso profesional. Lo que es venta masiva, ¿sí? Es para público en general, que no tiene por ahí el conocimiento que nosotros tenemos. ¿Qué pasa la diferencia cuando dice, pero cuál es la diferencia? La diferencia es el pH, la diferencia son los vehículos, la diferencia son los compuestos o los activos, porque, por ejemplo, una crema que es de venta masiva no viene con un pH definido, ¿sí? Por ahí te dice, vos lees y dice para todo tipo de piel, y si vos lees los compuestos que tiene, te das cuenta que no es para todo tipo de piel, pero la gente lo compra, ¿sí? O sea, lo que es venta masiva tiene el marketing de que por ahí es un poco más económico que lo que nosotros usamos, pero lo que son los componentes, no son componentes, vamos a decir, que puedan ejercer un efecto corrector, vamos a decir si es anti-age, ¿sí? Que puedan ejercer un efecto corrector o un efecto, vamos a decir, tensor y demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que es venta masiva justamente dice masivo, se vende en supermercados, se vende en farmacias, se venden en perfumerías, y lo que no tienen es un pH definido, tampoco tiene un pH definido a la piel que va, ¿sí? Tampoco tiene lo que son
activos hechos en laboratorio en el sentido de que son específicos para determinado biotipo cutáneo, para determinadas correcciones, ¿sí? Pueden nutrir, pueden hidratar en mayor o menor escala, pero lo que son correcciones específicas no las tiene, porque justamente cuando salen o son aprobados por la MAT son de venta masiva. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Bueno, creo que ya terminamos. Sí. La próxima clase es liposomas. Cualquier duda que tengan, me dicen en el grupo, ¿sí? Bueno, hasta acá la clase de hoy. Así que, bueno, nos estamos viendo el próximo miércoles.